Así se aplaude a los hombres. Vamos a darle un aplauso al Señor ahora. Al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que vive y reina por los siglos de los siglos, al Eterno, al principio y al fin, al que es, al que fue, al que ha de venir, al Todopoderoso, al Altísimo, al inigualable, al incomparable. Oh Jehová de los ejércitos, Yahweh, digno eres, digno eres, digno eres de recibir la gloria, la alabanza, la adoración, la exaltación, la magnificencia, la pleitesía por los siglos de los siglos y de los siglos. Amén. Así se adora al Señor. Cuando se adora a Dios, la atmósfera cambia por completo. Una alabanza interna de lo profundo de tu corazón, de mi corazón, de mi espíritu y de mi alma y de la tuya, puede hacer más que lo que muchos ayunos pueden hacer, más que lo que muchos cilicios pueden hacer. No le estoy quitando mérito ni al ayuno ni al cilicio. Lo que estoy diciendo es que la palabra dice que Jehová habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Esto lo dice el Salmo 22. Amén. Entonces, tenemos que entender, amado, que Dios es fiel y que cuando el pueblo le alaba, Él se pasea en medio de su pueblo. Lo hemos visto en esta mañana, gloria a Dios. Yo decía que Dios sí es bueno y es tremendo, porque mire, ahí está mi hermano Pascual. Y cuando yo entré por la puerta, lo primero que le dije a él fue, ¿qué fue lo primero que yo le dije a usted, hermano? ¿Usted se acuerda? Que orara reprendiendo, atando todo movimiento en los aires, dentro, en los alrededores, gloria a Dios. Oye, agarró el Señor a gaviota. Por eso fue que yo llamé a todos los intercesores: vengan para acá, vengan, vamos a pelear, venga. Que hay guerra aquí, gloria a Dios. ¿Y qué hizo Dios? ¿Se movió o no se movió? ¿Libertó o no libertó? Si usted lo vio, amén. Si no lo vio, gloria a Dios. Pero Jehová Dios es fiel. Donde quiera que hay dos o más en su nombre, Él está en medio para bendecirnos, amados hermanos. A Dios lo que hay que creerle. El problema, ¿sabe cuál es el problema? Y lo hablábamos eso en nuestra clase el jueves pasado. El hermano Abraham tiró una pregunta y decía: pero ¿por qué que oramos por la gente y como que no se sanan, no son liberados? ¿Por qué es que no vemos milagros tantos como ayer? Yo le decía: lo que pasa es que es nuestra fe la que ha cambiado. Es que a nosotros nos dicen que oremos por una persona que tenga un dolor de cabeza y oramos, pero nos dicen que oremos por un muerto. La obra no la hace usted, la obra no la hago yo. Según tu fe te será hecho. La obra la hace el Espíritu Santo, la obra la hace Dios. Créele a Dios y verás la gloria de Dios, le dijo Jesucristo a Marta. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces me gozo, porque es que Dios es tremendo. Gaviota decía que esos 21 días de ayuno y oración han causado revuelo en las esferas espirituales, tanto a favor como en contra. Porque créanme que no es solamente el enemigo que se está moviendo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, gloria a Dios. Aunque el enemigo se levante, mayor es el que está en nosotros que el que está en contra de nosotros. Amén. Dios es bueno. Amén. Creo que no tenemos visita en el día de hoy, ¿verdad? Son todos ya de la casa. Pero una vez más, nos alegramos de ver
a la esposa de nuestro hermano Rosa, gloria a Dios. Rosa es el apellido, ¿verdad? De él. Que Dios bendiga a la pareja. José Luis Rosa y su esposa, Dios les bendiga en gran manera. Estamos contentos de verles en la casa del Señor, ¿verdad? A veces no lo vemos por causas ajenas a su voluntad, pero Dios les bendiga, hermana María. Dios les bendiga, estamos contentos de verla, nuestra hermana María, gloria a Dios. Y a veces por causas ajenas a la voluntad no les vemos. A todos y a cada uno de los presentes en este día, que el Altísimo les bendiga a todos. Amados, el domingo pasado cuando di la palabra, recuerdo que di un mensaje que estaba por Ezequiel capítulo 33. Y ahí mismo había otro mensaje que el Señor me indicaba. Pero el caso es que no es ahí donde vamos a leer en el día de hoy. Este mensaje está para otro día. ¿Por qué? Porque lo decidió el pastor. No porque lo decidí yo, sino porque buscando en oración, mi Señor Jesucristo y el Señor de ustedes, nuestro Señor, me movió fuertemente, pero en una forma muy poderosa, a una palabra que ha sido muy mal interpretada por muchos tiempos, a unos versículos que han sido muy mal interpretados por mucho tiempo. No por todo el mundo, ¿verdad? Pero por una gran mayoría de nosotros los creyentes. Y no estoy hablando de una mala interpretación, óigame claro también que le digo, para que se entienda esto claro. Yo no estoy hablando de que se interpretó, de que la traducción estuvo mala en la Reina Valera, bajo ningún concepto, porque está muy bien. El problema somos nosotros que no lo entendemos cómo va. Para ello, en el día de hoy vamos a leer en Romanos capítulo 10 del 1 al 4. Damos la bienvenida a todos aquellos que nos ven a través del internet. También a los que nos van a ver más tarde, que el Altísimo les bendiga. Y que esta palabra que el Espíritu Santo me ha dado, porque lo puedo decir con certeza, sin temor, lo puedo decir. Porque hay gente que inventa un mensaje, pero líbreme Dios, líbreme Jehová a mí de inventar mensajes aquí arriba. Una cosa sí sé, y tengo plena certeza y seguridad de eso. El Señor me ha dicho a mí, predica mi palabra, lo demás lo hace Dios. Predica mi palabra. Y ese es el mensaje que me ha sido encargado, la palabra del Señor. Y en esto siempre, siempre, siempre haré hincapié. Y por todo, daré la gloria al Señor. Dijimos que Romanos capítulo 10, verso 1 al 4. Cuando lo tengan me dan un amén. El que no lo tenga lo puede mirar aquí en las pantallas, el que no tenga su Biblia. Romanos capítulo 10, versos 1 al 4. Hágase de su Biblia, amado. No se confíe mucho en el celular. Recuerde lo que siempre le digo. El celular pierde el wifi. El celular pierde la conexión muchas veces. El celular se puede dañar. El celular se lo pueden interrumpir por falta de pago, por cuestiones económicas que llegan a la vida de muchos de nosotros muchas veces. Pero la conexión de la Biblia nunca se va. La Biblia siempre tiene la conexión con el cielo porque es la palabra de Dios. Y es el único libro en el cual el autor, cuando usted lo está leyendo, está presente. Es la Biblia. Tenga su Biblia con usted siempre. Gloria al Señor. Leemos a la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y los tres son uno. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel, es para salvación. Esto proclamó el apóstol Pablo. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios,
pero no conforme a ciencia. Ahí está la ciencia. No en base a conocimiento, entiéndase. Ciencia aquí se traduce no en base a conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia o la nuestra propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Se paró el versículo ahí? Ahí está el problema, que muchos se paran ahí. El fin de la ley es Cristo, o es el Cristo, y sigue, y hay una coma. Entonces dice, para justicia a todo aquel que cree. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, la gloria y la honra. Te rogamos en esta hora que tu Santo Espíritu haga esta palabra entendible en nuestras mentes, en nuestro ser, que nos cambie, que nos mordee, que nos ayude a acercarnos a ti. Señor amado, revélanos las cosas ocultas y a ti damos y siempre daremos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gracias te damos. Pueden sentarse. Mire que el Señor más tremendo. Usted sabe que los domingos es como decimos el culto evangelístico. Gloria al Señor, ¿verdad? Es el culto evangelístico. Es donde se supone que siempre uno va a traer un mensaje para los amigos. Pero el Señor guardó amigos por allá hoy y trajo a su pueblo. Es posible que en medio de la congregación hayan amigos también. Estoy seguro de ello, hay amigos. Pero el Señor quiere compartir con nosotros una enseñanza. La verdad es que la enseñanza tienen que ser bien desglosadas para que sean bien entendidas. Porque hay gente, como dice el Señor, que aún el pueblo de Israel en el día de hoy, cuando leen a Moisés, le queda el mismo velo que tenían cuando Moisés bajaba de la montaña del Sinaí. Cuando bajaba con la ley, como su rostro resplandecía, Moisés tuvo que ponerse un velo por causa de la gloria que en él había, porque había venido de estar cara a cara, prácticamente en la presencia misma con Dios. Una gloria tan profunda, tan fuerte, una unción tan grande que había en Moisés, que el pueblo no podía ni siquiera mirarlo directamente a la cara. Esto hace la presencia de Dios. La presencia de Dios, en primer lugar, transforma. Cuando un hombre y una mujer tienen la presencia de Dios en sus vidas, las cosas son totalmente diferentes, amados hermanos. Y así hoy en día, habemos personas, no solamente del pueblo de Israel, sino gentiles, que hemos conocido al Señor, que hemos sido hechos pueblo de Dios por su misericordia. Leemos mucha Biblia muchas veces, y peor otros que ni siquiera Biblia leen. Amado, y tenemos un velo cuando leemos la palabra. No entendemos, malinterpretamos, torcemos la palabra. Salimos con cosas que dan pena, que dan tristeza escucharla. Pero vamos a ver una cosa, amados. Mira el título en el día de hoy. Jesucristo es el fin de la ley. ¿Cuántos están conscientes de esto? ¿Cuántos lo creen esto? Ahora, cuando dice que es el fin de la ley, vamos para allá ahora. A ver de qué es que está hablando esto. Porque aquí tenemos un problema muy grande. La Biblia no se contradice.
En Mateo capítulo 5, verso 17, yo quiero que usted lea aquí lo que dice la palabra. Jesús dijo, esto es Jesús hablando, no penséis que he venido para abrogar, o sea, para terminarla, para abolirla a la ley o a los profetas. No he venido, repite otra vez, para abrogar, sino para cumplir. Pastor, ¿y qué vamos a hacer con esos dos versículos entonces ahora? Porque el primero que usted leyó dice que Jesucristo es el fin de la ley. O sea, no el primero, pero el verso 4 donde nos vamos a basar para la enseñanza. Cuando nosotros agarramos la lectura una vez más, la voy a agarrar. Dice el apóstol Pablo, hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo no estaba orando para que Israel fuera condenado. A pesar de que Pablo era perseguido por los mismos judíos, fue apedreado, fue dejado muerto, fue castigado, le dieron 39 latigazos menos uno, 40 menos uno, dice 39, más de 5 veces. Sufrió naufragios, sufrió de toda forma, y de lo de su propia nación, aún así Pablo oraba. Por eso es que lo perseguían, por eso es que lo injuriaban. Sin embargo, dice que su oración a Dios es para salvación. Dice, yo le doy testimonio de que teniendo celo de Dios, porque ellos lo hacían en realidad, igual que Pablo, cuando no conocía al Señor. Pablo perseguía a la iglesia. Pablo era un hombre celoso de la ley, de lo que él había conocido, pero Jesucristo no le había sido revelado. Una cosa es tener la palabra de Dios, una cosa es tener la Biblia y otra cosa es tener la revelación de la palabra de Dios. Ahora, yo se lo voy a ilustrar de esta manera. Bueno, se me fueron todos los niños ya para sus clases. Pero dele una llave a un vehículo. Ah, no, tenemos uno aquí. Silva, levánteme a la bebita, por favor. Por favor, levántemela. Démele una llave, por favor. Alguien que tenga una llave de un vehículo. Dele la llave a la niña. No se apure, Diego, tranquilo, no se preocupe. Eso es un ejemplo nada más, no se la dé. Y dígale, ese es mi carro, ese que está allá afuera. A ver qué ella va a hacer con la llave y con el carro. ¿Usted cree que era algo? ¿Usted cree que lo va a manejar? Mucha gente tiene la Biblia y no sabe interpretarla. Por eso que el apóstol Pablo, cuando habla en 1 Timoteo, capítulo 1 Timoteo 2:15, 2 Timoteo 2:15, donde él le dice, procura, 2 Timoteo 2:15, procura presentarte a Dios con diligencia, presentarte a Dios aprobado. Usted no puede llegar delante de Dios como quiera, ni yo tampoco. Tenemos que procurar cada día, en nuestro diario vivir, presentarnos delante de Dios aprobados, no como quiera, no viviendo como quiera, sino guardando su palabra, amados. Como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse en lo absoluto, que usa bien, oiga claro ahora, que usa bien la palabra de verdad. O sea, que traza correctamente la palabra de verdad. Eso le digo, no es lo mismo yo tener la Biblia, yo darle la Biblia a usted, que darle con la Biblia. Porque cuando yo tengo la palabra y no la interpreto correctamente, en vez de darle Biblia a usted, yo le estoy dando muchas veces más bien con la Biblia. Lo estoy golpeando, no lo estoy edificando. Por eso él dice que usa bien la palabra de verdad, porque hay muchos que tuercen la palabra de verdad. Unos la hacen a propósito para, ¿cómo diríamos? Como para apoyar sus propias ideas. Amén. Para apoyar lo que a ellos les gusta o lo que ellos quieren hacer o lo que están haciendo. Buscan versículos, lo sacan con pinza
de la Biblia, se olvidan del texto y del contexto y hacen una doctrina con un versículo. Y por eso usted ve que hay tantas sectas y hay tanta doctrina y hay tantas cosas. Pero el apóstol Pablo exhorta a Timoteo diciéndole que procure con diligencia presentarse a Dios aprobado, obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, amado amigo y hermano, usted que me escucha en el día de hoy, y que usa correctamente la palabra de verdad. Hoy tenemos muchos falsos profetas que andan por todos los lados. Hoy tenemos mucha gente que anda con Biblia en mano por todos los lados. Mas sin embargo Jesucristo dijo: cuidado de los falsos profetas, porque vienen a vosotros vestidos con ropas de oveja, pero son lobos rapaces. Gracias, mi hijo. El único pecado de esta fue que me la trajeron fría. Gloria a Dios, pero gracias. Amados hermanos, tenemos que mirar cómo caminamos, tenemos que mirar a dónde vamos, tenemos que mirar con qué somos alimentados. Y estoy hablando en el término espiritual y aún en el término físico. Usted y yo también tenemos que mirar cómo nos alimentamos. Hay un dicho que dice que usted y yo somos lo que comemos. Coma mucha grasa. Chicharroncito que tan rico. Me perdonan los que están en ayuno, Chicharroncito que tan rico. Estrelloso. Crac, 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 crac. Y esa grasa, chácata, llenando. Y comiendo toda la comida rápida y todo lo que aparezca rápido por ahí. Llega el día que vamos al médico y el corazón no sirve, las arterias están tapadas. Somos lo que comemos. Espiritualmente, usted y yo somos lo que comemos, lo que recibimos. Por eso, ponga oídos claros y llenémonos del Espíritu Santo, el cual nos guiará a toda verdad, dice la palabra. Hoy yo no ando con prisa, déjeme decirle. Así que si usted dejó yuca, asando, batata, arepa, lo que fuera por ahí, hoy no ando con prisa ninguna. ¿Usted sabe por qué no ando con prisa hoy? Lo voy a decir ahora mismo. Porque fue tanto lo que el Señor me entregó en este mensaje, que yo sé que no puedo desglosarlo en un solo día. Entonces voy a dar una parte de lo que Dios me dé y la otra la vamos a dejar para el próximo domingo. Cosa que pocas veces acostumbro, mensajes en serie, pero que son necesarios porque son enseñanzas, como dije. Entonces, el apóstol Pablo sigue diciendo acá que tenían celo. ¿Quiénes? Los fariseos, los escribas tenían celo. Pablo perseguía a la iglesia porque tenía celo, porque él pensaba que los cristianos estaban en contra de las cosas de Dios. Creo que lo sabemos esto la mayoría, ¿verdad? Pablo se describe a sí mismo como hebreo de hebreo, fariseo, hasta lo último. Dice, como fariseo aventajaba a todos los de mi tiempo, celoso de la ley, perseguidor de la iglesia. Así se describe Pablo y dice: Dios tuvo misericordia de mí, Dios me llamó misericordia. Tal como dice este hombre que le está hablando a usted de aquí: Dios tuvo misericordia de mi alma y ha tenido misericordia de usted que me escucha también. Somos bienaventurados, gloria a Dios. Pero ninguno somos jueces, porque después de que Dios nos llama, muchas veces, en vez de usar la compasión y la misericordia, yo no digo, óigame claro, yo no digo que abracemos el pecado, pero al pecador hay que abrazarlo. Porque si usted rechaza al pecador, si usted desprecia al pecador, ¿a quién usted se va a ganar para Jesucristo? Si usted al pecador lo único que le ofrece es infierno y muerte, ¿cómo se lo va a ganar para Jesucristo? Te va para el infierno, hijo del diablo, va para el infierno. Jesucristo no andaba predicando ese evangelio, gloria a Dios. Jesucristo vino a traer esperanza. Jesucristo vino a traer buenas nuevas de salvación, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Entonces nosotros, los grandes reformadores de la ley,
Yo creo que ya le pasamos a Lutero como reformadores. Hoy en día muchos de nosotros lo que le predica a la gente es infierno, muerte. Y la esperanza que Jesucristo vino a traer, ¿dónde la dejaste? ¿Qué evangelio es ese? Entonces, amado, sigue diciendo Pablo, porque ignorando, no, de Dios, pero no conforme a ciencia. Tienen celo, pero no conforme a ciencia. No conforme al conocimiento de Dios realmente. Es la interpretación plena de este versículo. No está hablando de ciencia, del espacio, de astronauta, ni de palabra de ciencia, sino el conocimiento de Dios. Bendito sea el Señor. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando, oiga cuál es el problema del ser humano, óigalo ahora. Hay muchos que no quieren aceptar a Jesucristo. Hay muchos que no quieren rendir su vida a Jesucristo. Me dicen, no, porque pastor, porque es que yo estoy bien, pastor. Pastor, mire, yo nada más voy de mi trabajo. Yo sé que esa expresión la han escuchado mucho. Yo nada más voy de mi trabajo a mi casa. Pastor, yo no me meto con nadie. El que no me busca no me encuentra, pastor. Mire, en mi casa yo no rompo ni un plato. Es más, un mosquito hace más bulla que yo en mi casa, pastor. Yo soy un santo, pastor. O sea, establecemos nuestra propia justicia. En otras palabras, estamos diciendo, yo soy justo. Estamos diciendo, yo soy bueno. Y la Biblia dice que no hay bueno, ni aún no hay justo, ni aún no hay quien sepa hacer lo bueno, decía el profeta Isaías. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. ¿Cómo es que si la palabra me dice a mí que no hay justo ni a un uno, que no hay bueno ni a un uno, usted va a decir que usted es bueno? O sea, en otra palabra, usted está diciendo, yo no necesito el sacrificio de Jesucristo porque yo soy bueno. Entiéndame claro que cuando usted dice eso, que usted es bueno, que usted está bien, que de qué se va a arrepentir, usted está diciendo, Jesucristo murió en vano porque yo puedo ser salvo sin Jesucristo. Eso es lo que usted dice. Aunque usted no lo entienda, eso es lo que usted expresa sin darse cuenta. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto algunos, perdón, no es algunos, son todos, por cuanto todos pecaron. No es alguno, entonces todos hemos pecado, es lo que la palabra está diciendo, no son algunos. Pastor, yo soy de esos algunos que no han pecado. Es que todos hemos pecado, es lo que dice la palabra, amado. Romanos 3:23, por cuanto todos no excluye a nadie. Todos, la globalidad total, los 7,000 millones de la humanidad hemos pecado. Eso es lo que dice ese versículo. Y están, por tanto, destituidos, apartados, separados de la gloria de Dios. Entonces, amado, agarre esto ahora, que ahora sí se pone esto mejor todavía. Establecemos nuestra propia justicia. Decimos que estamos bien como quiera, aunque nos estemos derrumbando, aunque andemos como andemos. No, yo estoy bien. Es más, yo ni necesito ir a la iglesia. ¿Y para qué? Yo oro en mi casa, incluso desconociendo también la misma palabra que dice en Hebreos 10:25. Hebreos 10:25 dice, no dejando, es un mandato, es un imperativo. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto vemos que aquel día se acerca. Tengamos cuidado con los que no se congregan y exhortémosles a que vengan. Digo esto porque el día pasado estaba mi esposa en Kroger, valga el anuncio para ellos, y se encontró allí con una señora cristiana. Ella dijo que era una norteamericana,
Y cuando se ponen a hablar de la palabra, resulta que la señora vino aquí el domingo antes pasado. Tuvo un ratito acá, se fue, nos visitó a la casa y comienza a hablarnos de la palabra y hablarnos de la palabra. Gloria a Dios, yo la estoy escuchando. Después de tanto hablar, yo le pregunto que quién es su pastor. Dice que no, que Dios la llamó a ella a un ministerio, a buscar la gente, a caminar por aquí, a caminar por allá. Digo, bueno, no tiene pastor. Okay. No tiene pastor. Amado, no me hable de ministerio de gente que no se sujeta. Usted ve el evangelista que estuvo aquí, Patricio Jiménez, cuando estuvo aquí dijo, mi pastora allá en tal parte, fulana de tal. La vez que Miguel Grullón estuvo acá con nosotros, dijo, mi pastor fulano de tal. Usted ve que los hombres y las mujeres que están bajo autoridad tienen un pastor. Si usted tiene un ministerio y usted no tiene pastor, usted está en problemas, gloria a Dios. A menos que Dios ya no lo haya hecho a usted realmente pastor. Porque hay gente que desde que le dicen que tienen el llamado al pastorado, se mandan de una vez en una esquina, en cualquier lugar, ponen de una vez una iglesia. No esperen el tiempo del Señor, amados hermanos. Y en Dios todas las cosas tienen su tiempo aquí en esta tierra. Que quería reunirse con nosotros para orar. Después que ella se fue, yo le dije, Amy, cuando ella te llame para orar, dile que yo no estoy interesado en eso. Hay mucha gente que está levantando sectas. Hay mucha gente que está levantando a través de la palabra, así muy conocedora de la palabra. Ella nos hablaba muy bien, pero cuando usted me dice a mí que usted no tiene un pastor y que Dios lo ha llamado a usted y que usted va a hacer esto y que usted va a hacer lo otro y que usted va a hacer aquello, buscando y recogiendo gente y queriéndose juntar con gente de iglesia para usted formar una secta o un movimiento, amado, cuidémonos y dámosle a Dios discernimiento de espíritu. Recuérdese que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y Jesús dijo, y repito lo que ya dije, cuídense de los lobos que vienen a ustedes con vestiduras de ovejas. Cuidado con eso, para que no caigamos en cosas extrañas. Pero bien, vamos a llegar a la base de esta exhortación, de esta enseñanza. El capítulo 4, dice el apóstol Pablo, en el 3 voy a leer un poquito del 3, no se han sujetado a la justicia de Dios, sino a su propia justicia. Porque el fin de la ley es Cristo, dice acá. Pero hay una coma ahí no hay un punto. ¿Qué quiero decir con esto? Que sigue hablando y detallando algo más importante con respecto a que el fin de la ley es Cristo. Dice, para justicia a todo aquel que cree. Mire, la palabra del griego, óigame claro esto, la palabra del griego telos, es la palabra que el apóstol está usando aquí. Búsquelo en una concordancia, Strong, búsquelo en Google, en ChatGPT, quien sea, en todos los chats, en todos los GPT que hayan por ahí, búsquelo. Y ponga la palabra telos, T-E-L-L-O-S. Dígale traducción del griego al español, telos. Y búsquelo para que usted vea qué dice. Fin, pero no fin en tiempo. Propósito. Entonces, si usamos la palabra propósito, que también corresponde a telos, porque las palabras tanto en el griego como en el hebreo tienen varios significados, va a sonar diferente. Entonces diríamos, porque el propósito de la ley es Cristo. También está la palabra razón. La razón de la ley, oiga claro, es Jesucristo. La causa de la ley, la causa por la cual, en otras palabras, la ley fue dada, fue por Jesucristo mismo. Cuando usted y yo leemos, oiga claro, en Gálatas 3:19 hasta el 24, la Biblia nos muestra que la ley solamente era una sombra, oiga claro, una sombra de lo que había de venir.
Entonces dice el apóstol, entonces él hace una pregunta. La ley es santa, la ley fue dada por Dios y es santa. Pero Pablo expresa que él no conoció el pecado sino a través de la ley. Oiga, claro. Explíqueme eso, pastor. Claro. Te lo voy a explicar en leyes terrenales. Aquí en Ohio, las leyes de tránsito dicen, los choferes, pónganme atención, a ver si me equivoco, corrijan, que usted puede doblar en todos los lados a la derecha, en todas las esquinas a la derecha, a excepción de que diga no doble a la derecha. Amén. Si no lo dice, usted puede doblar. Yo me traía a memoria que en una ocasión iba yo con Merlin, por cierto, en un vehículo cuando estaba yo fuera del Señor. Yo creo que iba David conmigo. Íbamos un grupito que de unos 4 o 5 por ahí. En una carretera de noche, local, manejando, cerca de Grandview, donde yo vivía. Y Merlin dobló a la derecha. Él era que iba manejando. ¡Pap! Una luz de un policía. Yo no sé si él se recuerda de eso. Yo dije que tengo la memoria mala, dije, pero se recordó, gloria a Dios. Viene el policía. ¡Pap! Deténgase ahí. Le dice, amigo, usted dobló a la derecha y ahí no se puede doblar a la derecha. ¿Usted no vio el letrero? Me le dice, no, yo no lo vi, está oscuro de noche y puso espejuelo, no lo vi. El policía le dio un warning, una oportunidad, no le puso el ticket. O sea, hay reglas terrenales que rigen nuestro diario vivir. Hay velocidades que rigen los highways y las avenidas, no solamente los highways. Hay lugares que son a 25, hay lugares que son a 20, escuelas, ¿verdad? Que nos indican y nos rigen y nos dicen cómo debemos andar. Entonces, la ley tuvo un propósito también. ¿Cuál es el propósito de la ley terrenal? Preservar vidas, es cuidarnos, es protegernos, no es hacernos daño. Por eso el apóstol, me llevaron a Gálatas 3:19. Por eso él pregunta, si me ayudan ahí, entonces, ¿para qué sirve la ley? Pregunta el apóstol. La ley fue dada, fue añadida a causa de ¿qué dice ahí? De las transgresiones, a causa de los pecados. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y que fue ordenado por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿A quién le fue dada por medio de ángeles, por medio de un mediador? A Moisés le fue dada la ley, pero la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Y el mediador lo es de uno solo, pero Dios es uno. No lo es de uno solo, pero Dios es uno. Siguen ayudando. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Hay una ley que fue dada en el monte Sinaí y hay una ley que es dada a través de Jesucristo, que es la ley del amor, que de esa vamos a hablar después que terminemos de hablar de esta ley. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. O sea, la ley no puede salvar a nadie. Oiga, claro, la ley, ¿qué hace la ley? Nos enseña nuestro pecado, nos enseña la santidad de Dios y nos enseña nuestras debilidades, nos enseña y nos muestra el carácter de Dios, que Dios es santo, y nos muestra lo que a Dios no le agrada. Entonces, ¿por qué vino Jesucristo entonces? Si ya había una ley. Porque la ley no puede salvarnos. La ley simplemente nos acusa. La ley nos dice, mira, no mates, no robes, no adulteres, no forniques, no codicies los bienes ajenos. Eso es lo que la ley nos enseña, lo que a Dios no le agrada. Pero la ley no tiene poder para salvarnos. Por eso la promesa fue dada hasta que viniese la fe ¿en quién? En Jesucristo. O sea que en otras palabras, vamos a seguir leyendo un poquito. Ahí en el 20, por favor. Vamos a seguir al 21. Luego la ley es contraria, en ninguna manera. El 21.
La Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús fue dada a los creyentes, a los que creen. El que sigue, por favor. Dice, pero antes que viniese, oiga esto y póngale atención a esto aquí. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados. Ustedes saben lo que es confinado, ¿verdad que sí? Estábamos presos. Cuando le dicen a usted a fulano lo confinaron, lo pusieron preso en otra palabra. Estábamos presos, estábamos atrapados para que aquella fe que iba a ser, revelada, el que próximo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahora bien, ¿qué es un ayo? Un ayo, la palabra ayo del griego lo que significa es un tutor, un mentor, alguien que te orienta, alguien que te guía, alguien que te lleva a un lugar hasta que tú tengas el conocimiento. Entonces la ley, dice, por eso que Pablo dice, y repito porque ya lo dije, la ley me enseñó el pecado, me enseñó lo que a Dios no le agrada. Fue el vehículo que me mostró que yo necesito un Salvador. Conociendo que la Biblia dice, no matarás, no robarás, no mentirás, no dirás falso testimonio. Entendemos cuando hacemos estas cosas que estamos pecando, que estamos rompiendo la ley de Dios, que estamos quebrantando la ley de Dios. Gloria a Dios por los que están aquí que no pecan. Gloria a Dios por los que están aquí que no han pecado y que no pecan. Porque a veces nos sentimos más santos que todo el mundo. Amado, a mí me gustó cuando la hermana Julie oraba. Y decía, Señor, ayúdanos a ser humildes. Quita toda arrogancia de nosotros. Quita todo ego de nosotros. A veces no creemos que somos grandes. Juan el Bautista, ¿qué decía Juan el Bautista? Yo menguo para que Él crezca. El hombre de Dios y la mujer de Dios, mientras más conocen a Dios, óigame claro, más humildes son. Y en verdad hemos conocido al Cristo de la gloria. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Gloria a Dios. Salmo 138, verso 6, dice la palabra que Dios trata con el humilde y al altivo lo mira de lejos. Jehová es excelso, Jehová es grande, Jehová es maravilloso, Jehová es inigualable. Y sin embargo, con toda su gloria, Él atiende ¿a quién? Al humilde. Wow, sí mismo, varón, dígalo otra vez, gloria a Dios. Un Dios tan grande, el que creó los cielos y la tierra, el que creó el universo, el que creó las galaxias, el que creó lo que se ve de lo que no se veía, el todopoderoso, el santo de Israel, el temible Dios. Mira al hombre humilde, mira a la mujer humilde. No trata con arrogante. Trata con aquel que depone el corazón, su espíritu, su mente y su ser. Y le dice, heme aquí, Señor. Wow, gracias. ¿Cuántos recordamos que Jesús habló de dos hombres que fueron al templo a orar? Un fariseo y un samaritano. El fariseo, siempre el samaritano. El fariseo, con todas sus túnicas y todas sus vestiduras, toda su grandeza y su santidad aparente por fuera, como la tienen mucho por ahí nada más, que son santidad por fuera y demonio por dentro. Señor, gracias te doy, porque no soy como aquel
sinvergüenza que está allí en la esquina. Hablando el fariseo sobre el pobre publicano. Estaba ahí, publicano. Señor, yo diezmo. Señor, yo ayuno. Se creía que era muy grande. Se creía que tenía agarrado a Dios por una mano, sabe Dios, como dicen por ahí la gente, por un pie, no sé. Señor, yo hago esto, yo hago aquello y yo hago lo otro. Y no soy como aquel que está allí. El pobre publicano que estaba allá en la esquina, lo único que decía era: Señor, sé propicio a mí, pecador. Aquel que reconoció su pecado, dice Jesús, ¿cuál de los dos salió justificado del templo? Aquel que reconoció su falta, aquel que reconoció su maldad, aquel que se humilló delante de Dios. La Biblia dice que el que se humilla, Dios lo exalta, pero el que se exalta, Dios lo humilla. Y Dios no cambia su palabra. Dios es fiel y es verdadero. Dios es sí y amén. No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, dice la palabra, gloria a Dios. Dios se duele de las acciones de los seres humanos, pero Dios no se arrepiente de haber creado la humanidad. Que la palabra en Génesis capítulo 6, por ahí, versos 6, 4, 6, 6, 4. Ustedes me ayudan ahí, si lo encuentra ahí lo pone, si no, no lo pongo. Pero dice la palabra, bueno, no lo va a encontrar porque como le dije tantas cosas. Pero dice la palabra que en aquellos tiempos la maldad se había multiplicado tanto, en los tiempos antes del diluvio, que Dios dijo: raeré de la tierra al hombre que he hecho. A Dios le dolió, dice la palabra, en su corazón. Hay otra interpretación que dice: y se arrepintió Dios. Dios no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para mentir. Y se dolió Dios, es lo que dice realmente en el original, de haber creado al hombre sobre la faz de la tierra, porque la maldad era mucha y en gran manera. Pero Dios es firme, Dios es fiel, Dios no varía. Génesis 6. Amén, gloria a Dios. Ahí está, 6:5, 6:6, gloria a Dios. Míralo ahí, el 6 ahora dice: y a Dios le dolió en su corazón. Pero dice aquí en esta versión: se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. A Jehová le dolió. Jehová no se arrepintió de haber creado al hombre. No sabía Jehová que el hombre iba a pecar. No sabía Jehová que la humanidad iba a pecar. No dice la palabra que el Cordero de Dios, Jesucristo, fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Vamos a entender la palabra. Vamos a edificarnos en la palabra. Vamos a anclarnos en la palabra para que cualquier viento de doctrina, de esos que andan por ahí, esa gente que andan enseñando, que se hacen maestros de la ley, que se creen que saben mucho, que te dicen 2 palabras en hebreo y 3 en arameo y 4 en griego, te dicen, y que yo tengo los rollos originales, que yo no sé, antes que tengan por ahí llamado, confundiendo a la gente y llevándoselo al infierno. Y la gente, por falta de conocimiento, como dice Oseas capítulo 4, verso 6, 6:4, 4:6, 6:4. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, porque no nos metemos en la palabra, gloria a Dios. Usted oye esa doctrina por ahí que dice: que ya Jesucristo se acabó la ley ya. Jesucristo es el fin de la ley. Jesucristo fue el propósito de la ley. Jesucristo fue la razón de la ley, amados hermanos. Hasta que viniese la promesa fue entregada un ayo, fue entregado un tutor, fue entregado a alguien que nos tenía confinado, preso. La ley nos tenía preso porque no podía salvarnos hasta que llegara aquel a quien la promesa le fue dada, la simiente de Abraham, que es Jesucristo. Gloria al Señor, hasta que llegara el Cristo de gloria. Ahora bien, sí, ciertamente hubieron cosas que fueron abolidas. ¿Qué claro? Cosas. Las leyes ceremoniales, oiga claro, y las leyes rituales fueron abolidas allí mismo. Antes, para que usted fuera salvo,
y yo fuera salvo, teníamos que ir donde el sacerdote con un corderito para presentar ofrenda por nuestros pecados. Una vez venido Jesucristo, se acabaron los sacrificios, porque ahora Jesucristo es el Cordero de Gloria que quita los pecados del mundo, como dijo Juan el Bautista en el día del bautismo, cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a leer un poquito en Hebreos capítulo 10. Del 1 al 4 vamos a leer a Hebreos. Hebreos 10. Oiga, pero como el Señor me acomodó esto, Dios mío. Primero leímos en Romanos, y ahora que yo me estoy dando cuenta de eso. Primero leímos en Romanos del 1 al 4 y vamos a leer Hebreos del 1 al 10, del 1 al 4. Santo Jehová, como Dios pone sus cosas. Digo que Dios me dio tanto en esto, mire, tanto y tanto y tanto y tanto, que en 3 semanas, 4 semanas, nosotros no terminamos desglosando lo que Dios me dio. Pero yo le dije, yo voy a dar una partecita de lo que Dios me ha dado en el día de hoy, y luego vamos a dar la otra parte, porque no andamos con apuro, porque es una enseñanza que la iglesia la necesita estar clara en ella, el pueblo de Dios. ¿Me ve para dónde? ¿A dónde se me fue Hebreo? Gloria al Señor. Hebreo, vaya buscándolo por ahí, o si no lo puede leer en la pantalla también. Tito. Encontramos con el hebreo por aquí, con los hebreos por aquí, gloria a Dios. Dice la palabra: Hebreo 4, 10, Hebreo 10, del 1 al 4. Dios, ¿qué pasó aquí? Me cambiaron el escenario. Dice, oiga bien claro esto: porque la ley, teniendo la sombra, oiga claro, la sombra, no la realidad, de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Si esos sacrificios hubieran perfeccionado a la gente, de ofrecer un palomino, de ofrecer un cabrito, una cabra al Señor, si eso hubiera hecho perfecto a la gente, Jesucristo no hubiera necesitado venir, amado. Pero ¿qué resulta? Que esos sacrificios se hacían continuamente, cada año, constantemente. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque no perfeccionaban a las personas. Pero mire lo que sigue diciendo el 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. La gente que dice mucho sacrificio, mucha ofrenda y cero obediencia. La obediencia es más que cualquier sacrificio. El Señor dijo, obediencia quiero y no sacrificio. A veces mucho ayuno, mucha oración, mucho silicio, mucho aquí, mucho allá, y cero obediencia. Y creemos que estamos agradando a Dios. Y holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí diciendo, primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas te ofrecen según la ley, diciendo luego, la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. O sea, quítalo primero. ¿Qué quitó Dios? Los sacrificios, las leyes rituales, las leyes ceremoniales, que si tú tienes que guardar fiesta de luna nueva, que si tienes que guardar fiesta de luna llena, que si tienes que guardar fiesta de tabernáculo. Eso hay un pacto de Dios con su pueblo Israel. Y eso hasta que conozcan a Jesucristo, déjeme decirle,
Usted ve que los judíos hasta el día de hoy celebran, y cuando se haga el tercer templo van todavía a ofrecer sacrificio. Pero eso es porque no han conocido a Jesús. Una vez conocen a Jesús, les he quitado el velo, les he quitado de la máscara de adelante. Por eso fue que Jesús dijo: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Juan 8:12, Jesús dijo: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida eterna. Pero tenemos Biblia, pero no la escudriñamos. Leemos mucha Biblia, pero no escudriñamos la palabra del Señor. Usted ve que nos hacen dos preguntas y nos dejan atrapados. Cualquiera de estos cacciosos que andan en la calle nos hacen dos preguntas y nos dejan en el aire. ¿Sabe por qué? Porque no hemos vuelto mucho taralá, mucha bulla, mucho ruido, y nada de obediencia a Dios y obediencia a su palabra. ¿Por qué Jesús no abolió la ley? Porque si Jesús hubiese abolido la ley moral, porque la ceremonial fue abolida, entonces si hubiera quitado la moral, usted hubiera podido matar, usted y yo hubiéramos podido robar, usted y yo no tendríamos que honrar a papá y a mamá. Mas sin embargo, Jesús, ¿qué hace? Cumple con la ley. Jesús obedece la ley. Él sí la cumplió por nosotros. Pero Jesús nos ordena a nosotros guardar estas cosas, porque esto muestra el carácter de Dios, como ya dije anteriormente. Amados hermanos, entonces tenemos que acordarnos lo que es la ley mosaica y lo que es la ley de Jesucristo. De la palabra: amarás a Dios sobre todas las cosas. Es uno de los mandamientos, es el primero. No tomarás el nombre de Dios en vano. Gente que dice: Jesucristo me dijo, Dios me dice que te diga esto, sin Dios haberle dicho nada. Mire, tenga mucho cuidado. Yo soy muy cuidadoso. Es más, hasta temeroso yo sé decir: mira, Dios me dijo que te diga. Y no es que Dios no habla, Dios habla. Pero hay gente que dicen que Dios le dijo cuando Dios no le dijo. Y todo es que Dios me dijo. Y todo es: así dice el Señor, así dice el Señor, así dice el Señor, cuando Dios no dijo nada. Y esto se lo mostró al profeta Ezequiel, a Jeremías. Mucha gente que hablan adivinación de su corazón, presunción vana de sus mentes, queriendo hacerse más espirituales, que Dios le habla todos los días y a toda hora, que tienen un 24/7 con Dios. Ahí, mira, Dios me dijo que te diga esto, mira, fulano, Dios me dijo que te diga esto, mira, fulana, Dios me dijo que le diga esto, corra, varón, Jehová le mandó un mandado conmigo, mire, Dios le dijo, varón, Dios te dice esto, mira, a ti te dice aquello y a ti te dice lo otro. Dios le dice a todo el mundo menos al profeta. A todo el mundo: pórtate bien, Dios te va a dar, Dios te va a poner, Dios te va a establecer, lo que tú pises será oro. ¡Wow! Y la gente vuelto loco y sin idea. Muchas veces, cuando Jesucristo dijo: buscad el reino de Dios, Mateo 6:33, si no me equivoco, y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Pero aquí hay un problema, que hemos invertido el asunto. Buscamos las añadiduras primero y después, si hay tiempo para Jesucristo, lo buscamos. Nos afanamos. El Señor Jesucristo dijo: no os afanéis por qué habréis de comer, qué habréis de vestir o qué habréis de... Nos afanamos por todo eso, menos por Jesucristo, porque vuestro Padre Celestial sabe de que tenéis necesidad. La palabra dice: no robarás, no adulterarás, no darás falso testimonio, ni codiciará la mujer del prójimo. Hombre, ni codiciará la mujer del prójimo. Mujer, ni codiciará el marido del prójimo, de la otra. Ni el galán de la telenovela, novela, dice la palabra, novela.
Ese póster que tú tienes allá en tu habitación de ese galán, pecho en pelo, ya usted sabe, ¡pa! El pastor no tiene mucho, pero gloria a Dios. Es un galán, pastor, mire, wow, ese hombre, wow, esa mujer es una escultura, es una diva. Mire, eso me trae, yo no había pensado en eso, honestamente. Yo le digo la verdad, a mí hay muchas cosas que me llegan mientras estoy ministrando aquí en el púlpito. Pasa como igualito que Cristianos de la Secreta, los que han visto esa película. Parece que la han visto mucho, o sea que se rieron. El hombre con su escultura allá dentro del escaparate, abría, veía el mujerón y dice: el Señor te reprenda. Déjela que se vaya, no reprenda nada. Vamos a buscar que para reprender. Así vivimos mucho, amados hermanos. Y nos hemos olvidado de la obediencia. Para terminar por hoy. Sabemos que los 10 mandamientos están en Éxodo 20, capítulo 2 al 17, Deuteronomio 5, del 6 al 21. Segunda de Corintios 5, 21. Entonces, para terminar por hoy. Si me ayudan de la palabra, que al que no conoció pecado, hablando de Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado. El Padre lo hizo pecado a Él por nosotros. Lo puso en nuestro lugar, dice la palabra. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea, usted y yo somos justificados en Jesucristo. A través de Jesucristo, por Jesucristo, para Jesucristo. No por obras, para que nadie se gloríe. No, porque yo hago cosas buenas, yo hago obras buenas, pastor. La Biblia dice que las obras buenas fueron hechas desde antes de la fundación del mundo para que los creyentes anduviésemos en ella. Pero usted y yo solamente somos salvos a través de Jesucristo. No importa cuántas obras usted haga, no importa a dónde usted vaya, no importa dónde usted se meta, no importa a cuántos usted le predica la palabra. Si usted y yo no andamos en obediencia, es como dijo el apóstol Pablo de los frutos y los dones. Si yo hablase en lengua, 1 Corintios 13, si yo hablase en lengua humanas y angélicas, oiga claro, hay dos tipos de lengua. Humanas son idiomas, angélicas son misterios. Y no tengo amor, de nada me sirve. Si yo tuviese toda la fe y todo el entendimiento, de tal manera que pudiese trasladar los montes al medio de la mar, y no tengo amor, de nada me sirve. Si entendiese todos los misterios, todo conocimiento, y no tengo amor, de nada sirve. Vengo a ser como un címbalo que retiñe. ¿Usted sabe qué es un címbalo que retiñe? Jehová, no deje que se rompa. Es como cuando usted le da al platillo de la batería. Bueno, ponga al pastor a tocar batería para que usted vea. O ponga al pastor a tocar el piano. Sí, porque la botella se puede romper si la tiro. Me bajaron, hasta este sonido me lo bajaron. Con ustedes no hay quien pueda. Porque yo no toqué nada ahí, señores. ¿Qué nota di yo ahí? ¿Qué nota yo di ahí? Ninguna. Yo no di ninguna nota ahí porque es que yo no sé tocar. Así es el que habla en lengua. Así es el que tiene todo el conocimiento y todo el entendimiento y no tiene amor. Es así, es un ruido lo que hace. ¿Entendió? Fue un ruido lo que yo hice ahí. Ni yo sé qué nota di tampoco. Usted deja que una botella. ¿Qué nota dio esa botella ahí? Un ruido. Pum, pum, pum. Nada. Ningún. Así es el creyente que no tiene amor.
Usted puede tener toda la fe del mundo. Usted puede parar paralítico. Usted puede parar muerto. Usted puede hacer lo que sea. Y si no tenemos amor, la Biblia dice que no somos nada. Nada, dice la palabra. Vamos a ponerlos de pie. Sea el Señor la gloria y la honra. Nos quedamos en 2 Corintios 5:21. Le digo que Dios me ha dado fue tanto lo que el Señor me dio que yo sé, Señor, yo no puedo hacer esta hora. Pues el Señor no anda con prisa. A lo que andamos con prisa somos nosotros muchas veces, que andamos corriendo pensando que nos vamos a llevar el mundo por delante, no sabiendo o se nos olvida que ni lo hicimos, ni tampoco lo vamos a acabar. Corramos con paciencia, dice el apóstol Pablo, la carrera que nos ha sido puesta por delante, amados hermanos. Busquemos al Señor de todo corazón. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Jesús amado, por tu Espíritu Santo que nos ayuda. Jehová Dios, te adoramos. Jehová Dios, te bendecimos. Jehová Dios, te adoramos y te pedimos que abra nuestros entendimientos de tal manera, oh Dios, que podamos ser verdaderos hacedores de tu palabra. Quita toda legalidad, quita toda liviandad también de nuestras vidas. Quita, Señor amado, todo lo que no te agrada, y por amor de tu nombre seros propicio. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Hay alguien aquí que no haya entregado su vida al Señor Jesucristo, que quiera hacerlo en el día de hoy? Alguien que haya entendido que no es lo suficientemente bueno para ser salvo y que no podrá ser suficientemente bueno en sí mismo. Usted ni yo somos suficientemente buenos para ser salvos. Si no es a través de Jesucristo, si no es que lo confesamos con nuestra boca, como dice Romanos 10, versos 9 y 10, que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación, que si cree que Dios le levantó de los muertos será salvo. Hay una oportunidad de salvación en este día. La palabra ha sido explicada con claridad. Y solamente Jesucristo puede salvarnos. Solamente Jesucristo puede llevarnos al Padre. No hay nada que tú y yo hagamos, óyelo claro, que nos pueda hacer merecedores del cielo. No hay bien que tú y yo podamos hacer que nos haga merecedores de la gloria, del favor de Dios. Lo único que tú y yo podemos hacer es aceptar a Jesucristo, es reconocer nuestros pecados, confesarle a Él nuestros pecados, pedirle perdón y ser inscrito en el libro de la vida, ser aceptado como hijos. La religión no te salva, aunque seas católico, aunque seas evangélico, aunque seas budista, aunque seas ortodoxo, aunque seas musulmán, aunque seas Hare Krishna, aunque seas hinduista, aunque seas gnóstico, aunque sea lo que sea. Tenemos a Jesucristo en nuestras vidas, estamos más perdidos que una cucaracha en un gallinero. Más perdido, oiga eso. Pero el Espíritu Santo está aquí y te ha desglosado la palabra a través de un servidor. Si tú has entendido claramente que tú no puedes ser salvo por ti mismo, yo te ofrezco a Jesucristo en esta hora. ¿Lo quieres o no lo quieres? Tú que no lo has aceptado todavía, tú que te has apartado del Señor, ¿quieres a Jesucristo en el día de hoy? Hay una oportunidad. Por las obras de la ley nadie será salvo.